Mi novio me dijo que soy una ignorante y me humilló en su gala. Hoy soy su jefa y lo despido por ser un fracasado. Todo empezó así. Sergio me miraba con un desprecio que ya se había vuelto costumbre. Estábamos en el dormitorio de nuestro departamento rentado. Él se terminaba de ajustar los gemelos de plata que yo le había regalado por su ascenso. Yo llevaba puesto un vestido azul marino que compré en una liquidación. Me sentía bien, pero su mirada me hizo sentir pequeña de inmediato. ¿En serio vas a ir vestida así, Clara?, me preguntó sin siquiera mirarme a la cara. Le dije que era un vestido elegante, que me había costado mucho conseguirlo. Él soltó una risa seca, de esas que te cortan la respiración. Pareces una empleada de mostrador. Esta es la gala anual de Montalbán y Asociados. Va a estar la élite de la industria. Gente con la que trato todos los días. No quiero que piensen que mi novia no tiene ni idea de cómo vestirse para un evento de este nivel. Me quedé callada. En ese entonces, yo trabajaba como asistente administrativa en una constructora pequeña. Sergio era el director de cuentas en una agencia de marketing de lujo. Él ganaba 3 veces más que yo y no perdía oportunidad para recordármelo. Decía que yo era limitada y que no tenía ambición. Lo que él no mencionaba era que yo pagaba la mitad de la renta y casi toda la comida para que él pudiera gastar su sueldo en trajes de diseñador y relojes caros. Subimos al auto en silencio. Durante todo el trayecto hacia el salón de eventos, Sergio no dejó de revisar su teléfono. Sonreía mientras escribía mensajes. Yo sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo de preguntar. Tenía miedo de su respuesta y de su tono de voz. Llegamos al salón. Era un lugar impresionante, lleno de luces doradas y gente que desprendía un olor a perfume caro y dinero. Sergio me tomó del brazo, pero no con cariño, sino como quien sujeta una maleta estorbosa. Caminamos entre la multitud y él saludaba a todos con una sonrisa falsa que desaparecía en cuanto le daban la espalda. De repente, un hombre mayor y elegante se acercó a nosotros. Era el Sr. Montalbán, el dueño de la agencia. Venía acompañado de una mujer joven, rubia y con un vestido que probablemente costaba más que mi auto. Era Vanessa, la hija del jefe. Sergio, qué gusto verte, dijo el Sr. Montalbán. Luego me miró a mí con curiosidad. Y ella debe ser tu pareja. Sergio ni siquiera dudó. No me presentó como su novia de 3 años. No dijo mi nombre con orgullo. Se limitó a decir, sí, ella es Clara. Me ayuda con algunos temas de organización y archivos en casa. Es una conocida que me está echando una mano hoy. Sentí un vacío en el estómago. Me quedé jalada. Vanessa me miró de arriba abajo con una sonrisa de suficiencia. Qué bien, Sergio. Siempre es bueno tener ayuda con las tareas mundanas, dijo ella. Sergio se rió. Sí, Vanessa. Ya sabes que para estos eventos hace falta alguien que se encargue de los detalles que nosotros no tenemos tiempo de ver por estar cerrando contratos. El Sr. Montalbán asintió y se llevaron a Sergio hacia la barra para hablar de negocios. Me dejaron ahí parada, como un mueble viejo. Sergio ni siquiera miró atrás. Lo vi alejarse, riendo de los chistes de Vanessa y tocándole el brazo con una familiaridad que nunca tenía conmigo en público. Me quedé cerca de una de las mesas altas, sosteniendo una copa de vino que no quería beber. Escuché a 2 mujeres detrás de mí hablando en voz baja. Esa es la novia de Sergio, no, dijo una. La otra respondió, él dice que solo es alguien que lo ayuda. Dice que ella es bastante ignorante y que no sabe mantener una conversación inteligente, por eso prefiere dejarla en las mesas de atrás. Pobre chica, no tiene ni idea de que Sergio y Vanessa ya están planeando su compromiso. La copa casi se me cae de la mano. No solo me estaba ocultando, me estaba humillando activamente con sus compañeros de trabajo. Me estaba usando como el blanco de sus bromas para parecer superior. Decidí que no iba a aguantar un minuto más. Caminé hacia la salida, pero Sergio me interceptó cerca de la puerta. Estaba rojo, probablemente por el alcohol. ¿A dónde vas, Clara? Todavía no terminó la cena, me dijo con tono autoritario. Le dije que quería irme a casa, que no me sentía bien. Él se acercó a mi oído y me susurró con veneno, no me hagas pasar vergüenza, Clara. Quédate en un rincón y no abras la boca. Ya te dije que eres una ignorante en estos temas. No quiero que digas alguna estupidez frente al Sr. Montalbán y arruines mi ascenso. Quédate ahí y sonríe, es lo único para lo que sirves esta noche. Esa fue la gata que derramó el vaso. No lloré. Sentí una ira fría que nunca había experimentado. Lo miré a los ojos y le dije, tienes razón, Sergio. Soy demasiado ignorante para entender por qué sigo perdiendo el tiempo con un tipo tan mediocre como tú. Me di la vuelta y salí del salón. Él intentó seguirme, pero Vanessa lo llamó desde la barra y él prefirió volver con ella que venir por mí.
Esa fue mi respuesta definitiva. Tomé un taxi, llegué al departamento y empaqué mis cosas. No tenía mucho, pero era mío. Esa noche dormí en un hotel barato. Al día siguiente, bloqueé su número y cambié mis redes sociales. Sergio intentó enviarme un correo electrónico diciendo que era una dramática y que nunca encontraría a alguien que me instruyera como él. No respondí. Tenía unos ahorros que Sergio no conocía. Siempre fui buena con los números, aunque él decía que yo solo sabía sumar cuentas del súper. Me inscribí en un curso intensivo de análisis de datos y mercados financieros. Trabajaba 10 horas al día en la constructora y estudiaba otras 6 por la noche. Comía arroz y frijoles para pagar las certificaciones. Descubrí que era muy buena en esto. Los algoritmos y los patrones de mercado me resultaban naturales. Empecé a hacer consultorías pequeñas los fines de semana. 6 meses después, renuncié a la constructora. Me contrataron en una firma de inversiones internacional. Pasaron 2 años. Mi vida cambió por completo. Me mudé a un departamento moderno, compré ropa de calidad y, lo más importante, recuperé mi confianza. Me convertí en la jefa de análisis de riesgo de una de las consultoras más grandes del país. Mi nombre empezó a sonar en los círculos financieros. Un lunes por la mañana, mi jefe, el SR Garrido, me llamó a su oficina. Clara, estamos cerrando la adquisición de Montalbán y Asociados. La agencia de marketing está en la quiebra técnica. Han gestionado mal los fondos y el dueño quiere vender antes de que el escándalo de fraude explote. El corazón me dio un vuelco. Montalbán y Asociados. La agencia de Sergio. Quiero que tú la aides la auditoría final y la reestructuración, continuó el SR Garrido. Si la compra se concreta, tú serás la directora general de esa división. Tendrás poder total para decidir quién se queda y quién se va. Acepté de inmediato. 2 días después, llegué a las oficinas de la agencia. El edificio se veía menos brillante de lo que recordaba. Había un ambiente de pánico en los pasillos. Los empleados caminaban con la cabeza baja. Entré en la sala de juntas principal. El SR Montalbán estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa. Se veía demacrado y mucho más viejo. A su lado, estaba Sergio. Llevaba el mismo tipo de traje caro, pero se veía desgastado. Su cara cambió de color en cuanto me vio entrar. Se puso blanco, luego rojo, luego pálido otra vez. Se levantó de golpe, casi tirando su silla. Clara, balbuceó. No puede ser. El SR Montalbán lo miró confundido. ¿La conoce, Sergio? Yo no esperé a que él respondiera. Me senté al frente de la mesa, puse mi maletín de cuero sobre la superficie de madera y los miré con frialdad profesional. Soy la directora Clara Arrieta, encargada de la reestructuración por parte del grupo inversor, dije con voz firme. SR Montalbán, venimos a revisar los números que su departamento de cuentas ha estado ocultando. Parece que hay discrepancias graves en las cuentas de los clientes principales. Sergio intentó hablar, pero su voz salió como un chillido. Clara, esto debe ser un error. ¿Cómo llegaste aquí? Tú eras solo una ignorante, completé su frase con una sonrisa gélida. Eso es lo que decías en la gala hace 2 años, ¿verdad? Mientras yo pagaba tus facturas, tú les decías a todos que yo no tenía capacidad intelectual. Bueno, parece que mi capacidad intelectual fue suficiente para descubrir que has estado desviando fondos de la cuenta de Vanessa para cubrir tus deudas personales de apuestas. La habitación quedó en silencio. El SR Montalbán miró a Sergio con una furia asesina. Sergio empezó a sudar frío. Eso no es verdad. Clara está inventando esto por despecho, gritó él, golpeando la mesa. Abrí mi laptop y proyecté el informe detallado en la pantalla de la sala. Aquí están las transferencias, Sergio. Usaste la confianza de Vanessa para acceder a sus fondos privados. La agencia está en quiebra porque tú y tu equipo de expertos han estado inflando los informes de resultados para cobrar bonus que no existían. El SR Montalbán se levantó. Sergio, sal de esta oficina ahora mismo. Hablaré con mis abogados. Sergio me miró, sus ojos estaban llenos de odio y miedo. Me las vas a pagar, estúpida, me susurró mientras pasaba por mi lado. No, Sergio, le dije sin siquiera mirarlo. Tú eres el que va a pagar. A partir de este momento, estás despedido por causa justificada. Y la denuncia penal por fraude ya está siendo redactada por mi equipo legal. Sergio salió de la sala escoltado por seguridad. El SR Montalbán se hundió en su silla. No tenía idea, directora. Confié en él porque parecía saber lo que hacía. Él sabía cómo aparentar. SR Montalbán, respondí mientras cerraba mi laptop. Pero en el mundo real, los números no mienten. Y la gente a la que llamas ignorante suele ser la que termina siendo tu jefa.
Salí de la oficina sintiendo que un ciclo se cerraba. Caminé por el mismo pasillo donde una vez me sentí pequeña e invisible. Ahora, la gente se apartaba para dejarme pasar. Al llegar a mi auto, vi a Sergio en la acera. Estaba discutiendo con un guardia de seguridad que no lo dejaba volver a entrar por sus cosas personales. Me vio y corrió hacia mi ventana. Clara, por favor, tienes que ayudarme. Si esto llega a juicio, mi carrera se termina. Vanessa no me va a perdonar. Bajé la ventanilla solo un poco. Tu carrera se terminó hace 2 años, Sergio. Solo que eras demasiado arrogante para darte cuenta. Suerte buscando un trabajo donde valoren a un fracasado que solo sabe hablar y no tiene ética. Subí la ventanilla y me alejé. En el espejo retrovisor, vi cómo se quedaba solo en la calle, gritando insultos que ya no podían herirme. La ignorante acababa de darle su lección más importante. Esa tarde, me instalé en la que solía ser la oficina de Sergio. Era una habitación amplia, con muebles de piel y una vista privilegiada al centro financiero. Al abrir sus cajones, encontré restos de su vida de mentiras, recibos de restaurantes de lujo que nunca visitamos, facturas de joyas que yo jamás recibí y folletos de viajes a los que seguramente llevó a Vanessa con dinero que no era suyo. Pedí a recursos humanos que me trajera el expediente completo de Sergio. Resultó que incluso su currículum era una obra de ficción. Había inflado sus logros en empleos anteriores y mentido sobre el nivel de sus certificaciones. Sergio no era un genio del marketing, era un genio de la manipulación. Se había mantenido en el puesto gracias a su capacidad para hablar rápido y a su relación con la hija del dueño. A las 3 de la tarde, mi secretaria me avisó que una mujer exigía verme. Era Vanessa. Entró a la oficina sin llamar, con los ojos rojos y una expresión de furia. Se detuvo frente a mi escritorio y me miró con el mismo desprecio que en la gala de hace 2 años. ¿Quién te crees que eres para venir aquí y destruir la vida de Sergio?, gritó Vanessa, golpeando mi escritorio. ¿Crees que porque ahora tienes un cargo importante puedes vengarte de lo que pasó entre ustedes? Eres una resentida. Me recosté en mi silla y la miré con calma. No me levanté. No le di la importancia que ella buscaba. Vanessa, siéntate. Lo que pienses de mi pasado con Sergio no tiene ninguna relevancia en esta oficina. Estoy aquí por los números, y los números dicen que el hombre que crees amar te ha estado robando durante meses. Ella se rió, una risa histérica. Sergio me ama. Él me dijo que tú eras una loca que no lo dejaba en paz. Me dijo que te inventarías cualquier cosa para separarnos. Abrí una carpeta que tenía preparada y se la deslicé por el escritorio. No me creas a mí. Mira las fechas. Mira las transferencias de tu cuenta personal a una cuenta de ahorros a nombre de una mujer llamada Mónica. ¿La conoces? Según mis investigaciones, es la otra novia que Sergio tiene en la ciudad vecina. El dinero que falta en tu fondo de inversión no se perdió en el mercado. Se fue en pagarle un departamento y un auto a ella. Vanessa se quedó callada mientras pasaba las páginas. Su respiración se volvió pesada. Pude ver el momento exacto en que la realidad la golpeó. El hombre por el que ella había apostado, el que ella creía que era su gran amor, la estaba usando de la misma manera que me usó a mí, pero con una cifra mucho más alta de por medio. No puede ser verdad, susurró ella, hundiéndose en la silla. Él me dijo que nos casaríamos en diciembre. Él te dijo lo que necesitabas oír para seguir financiando su estilo de vida, respondí. Sergio no ama a nadie más que a su propia imagen. Me llamó ignorante a mí porque yo sabía lo que costaba cada peso que ganábamos. A ti te llamó inteligente porque le diste acceso a tu chequera. En ambos casos, el resultado fue el mismo, nos vio como herramientas, no como personas. Vanessa empezó a llorar, pero esta vez no era un llanto de manipulación, era de humillación pura. Se levantó y salió de la oficina sin decir una palabra más. Me sentí un poco mal por ella, pero no demasiado. Ella también había disfrutado humillándome en aquella gala, riéndose de mi vestido y de mi supuesta falta de clase. El resto de la semana fue un desfile de empleados que venían a mi oficina para aclarar su lealtad. Entre ellos vinieron las 2 mujeres que hablaban de mí en la gala. Estaban pálidas. Se presentaron con una amabilidad exagerada, casi servil. Directora Arrieta, queremos decirle que estamos muy emocionadas de trabajar bajo su liderazgo, dijo una de ellas, tratando de ocultar sus manos temblorosas. Siempre supimos que Sergio no era trigo limpio. Las miré durante un rato largo, dejando que el silencio se volviera incómodo. Me resulta curioso, les dije finalmente. Hace 2 años, en la gala de esta misma empresa, ustedes estaban muy seguras de que yo era una ignorante que no sabía mantener una conversación inteligente. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Se miraron entre sí, aterrorizadas. Empezaron a tartamudear disculpas,
diciendo que Sergio les había lavado el cerebro, que ellas solo repetían lo que él decía. Las interrumpí. No me interesan sus disculpas. Me interesa su trabajo. Pero quiero que sepan algo, en esta nueva administración, la arrogancia no es un activo. Si escucho un solo comentario despectivo sobre cualquier empleado, sin importar su rango, estarán fuera de aquí en 5 minutos. Pueden retirarse. Salieron de la oficina casi corriendo. No sentía placer en asustarlas, pero era necesario marcar un límite. La cultura de esa empresa estaba podrida y yo tenía que sanarla desde la raíz. El viernes por la tarde, el Sr. Garrido me llamó para informarme que la denuncia penal contra Sergio ya había sido presentada. La policía lo había localizado en un hotel de paso, intentando vender el reloj de lujo que Vanessa le había regalado para conseguir efectivo y huir de la ciudad. Sergio pasó el fin de semana en una celda. Sus padres me llamaron varias veces. Su madre, una mujer que siempre me trató como si yo fuera una mancha en su sala, lloraba por teléfono. Clara, por favor, retira los cargos. Sergio es un buen chico, solo cometió errores. Tú lo amabas, ¿dónde quedó ese amor? Ese amor murió la noche que él me humilló frente a cientos de personas para sentirse poderoso, le respondí. Y no es un error, es un delito. Sergio es un adulto y tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. No me vuelvan a llamar. El lunes siguiente, la noticia del fraude en Montalbán y Asociados salió en los periódicos locales. Mi nombre aparecía como la ejecutiva que había descubierto la trama. Mi reputación en el mundo financiero subió como la espuma. Varias empresas me llamaron para ofrecerme puestos de consultoría, pero yo estaba concentrada en mi nueva división. Un mes después, la agencia empezó a recuperarse. Despedí a todo el círculo cercano de Sergio, a todos aquellos que habían sido cómplices de sus malversaciones por acción u omisión. Contraté a gente joven, con talento real, sobre todo, con ética. Una tarde, mientras salía del edificio para ir a una cena de negocios, vi a un hombre sentado en una de las bancas de la plaza de enfrente. Estaba desaliñado, con una barba de varios días y la ropa arrugada. Era Sergio. Había salido bajo fianza, pero nadie en su familia quería hacerse cargo de él después de que se descubriera que también les había robado a ellos. Se levantó en cuanto me vio y caminó hacia mi auto. Los guardias de seguridad del edificio se tensaron y se acercaron, pero les hice una señal para que esperaran. Quería ver qué tenía que decir. Clara, dijo con una voz ronca. Perdí todo. Mi departamento, mi auto, mi reputación. Nadie me da trabajo. Ni siquiera puedo pagar un abogado decente para el juicio. Lo miré desde mi lugar, con la mano en la puerta de mi auto de lujo. Lo sé, Sergio. Yo misma me encargué de que todos los antecedentes del fraude estuvieran disponibles para cualquier departamento de recursos humanos que consulte tu nombre. ¿Por qué eres tan cruel?, preguntó él, con lágrimas de autocompasión en los ojos. ¿Tanto me odias? No te odio, Sergio. El odio requiere energía, y yo no quiero gastar ni un gramo de mi energía en ti. Esto no es odio, es justicia. Tú creías que podías pisotear a las personas y que nunca habría consecuencias. Creías que tu apariencia y tu palabrería te harían invulnerable para siempre. Él bajó la cabeza. Solo quiero una oportunidad. Sé que eres la jefa ahora. Solo dame un puesto de asistente, algo básico. Puedo empezar de cero. Me eché a reír. Fue una risa genuina. Hace 2 años, me dijiste que yo solo servía para quedarme en un rincón y sonreír. Me llamaste ignorante y me ocultaste como si fuera una vergüenza. Ahora quieres que yo, la mujer que despreciaste, sea tu salvadora. Me acerqué a él y le hablé en voz baja, para que solo él pudiera escucharme. No te daría trabajo ni para limpiar los baños de mi empresa, Sergio. No porque sea rencorosa, sino porque eres un riesgo. No tienes ética, no tienes talento real y eres un parásito. Busca tu vida en otro lado, lejos de mí y de mis negocios. Me subí a mi auto y cerré la puerta. El motor rugió suavemente. Sergio se quedó ahí, en la acera, golpeando el vidrio de la ventana mientras mi Chafe arrancaba. Lo vi hacerse pequeño por el espejo retrovisor. Esa noche, en la cena de negocios, me senté a la cabecera de una mesa llena de inversionistas poderosos. Hablamos de mercados, de tecnología y de futuro. Nadie me llamó ignorante. Nadie me pidió que me quedara en un rincón. Mi voz era la que guiaba la conversación. Al llegar a mi casa, me quité los tacones y caminé descalza por el suelo de mármol. Me serví una copa de vino y miré las luces de la ciudad desde mi balcón. Recordé a la Clara de hace 2 años, la que lloraba en un hotel barato con una maleta vieja al lado. Esa Clara ya no existía. Pero le agradecía por haber tenido el valor de irse esa noche. Por haber entendido que el conocimiento se puede adquirir,
Pero la dignidad es algo que se protege con uñas y dientes. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del SR Garrido. Excelente trabajo con la reestructuración, Clara. Las acciones de la división han subido un 20% en un mes. Eres una pieza clave para este grupo. Sonreí. La ignorante estaba apenas comenzando su imperio. Y lo mejor de todo era saber que Sergio estaba en alguna parte, dándose cuenta de que la mujer que él despreció era la única que realmente sabía cómo ganar en la vida. Actualización 1. 6 meses después de mi nombramiento, el caso contra Sergio finalmente llegó a los tribunales. Durante todo ese tiempo, su abogado, un hombre llamado licenciado Peralta, intentó contactarme de todas las formas posibles. Me enviaba correos, llamaba a mi asistente y hasta intentó abordarme en el estacionamiento del club al que ahora pertenezco. Su táctica era siempre la misma, apelar a mi historia de amor con Sergio para que yo retirara los cargos de fraude agravado. Señora Arrieta, piense en los años que pasaron juntos, me dijo Peralta en una de las pocas llamadas que acepté por error. Sergio cometió errores financieros por la presión del cargo, pero no es un criminal de carrera. Si usted testifica a su favor diciendo que él siempre fue un hombre trabajador, podríamos reducir la pena a libertad condicional. Me reí frente al teléfono. Me dio asco que pensaran que mi memoria era tan corta. Licenciado, Sergio no cometió errores por presión. Sergio robó sistemáticamente para mantener una fantasía de grandeza. No voy a testificar a su favor. De hecho, mi equipo legal acaba de entregar nuevas pruebas de las cuentas paralelas que abrió usando mi número de seguro social sin mi permiso cuando aún vivíamos juntos. Hubo un silencio del otro lado. Peralta sabía que eso era usurpación de identidad. Colgué la llamada y bloqueé su número. Ya no me afectaban sus intentos de manipulación. Estaba demasiado ocupada salvando los empleos de 200 personas que Sergio casi deja en la calle. La semana antes del juicio, Vanessa me pidió una reunión. Esta vez no entró gritando. Me envió un mensaje formal a través de mi secretaria. La recibí un miércoles por la tarde. Se veía diferente. Había dejado de usar esos vestidos excesivamente caros, llevaba un traje sastre sencillo. Se veía más humana, menos como una muñeca de escaparate. Gracias por recibirme, Clara, dijo mientras se sentaba. Me di cuenta de que ya no me tuteaba con superioridad. Sé que el juicio es el lunes. Mi padre me dijo que vas a presentar el informe final de auditoría ante el juez. Asentí. Es mi obligación profesional, Vanessa. Los inversionistas necesitan que la verdad salga a la luz para limpiar el nombre de la agencia. Ella bajó la mirada. Solo quería pedirte una cosa. No por Sergio, sino por mí. Mi padre está devastado. Ha perdido millones y su reputación está por los suelos. Si mencionas en el juicio que yo también fui su víctima y no su cómplice, tal vez pueda recuperar algo de lo que perdí. Sergio me engañó para que firmara documentos que yo no entendía. La miré fijamente. Recordé cómo se reía de mí en la gala. Recordé cómo me miraba como si yo fuera basura bajo sus zapatos. Vanessa, tú no eras una víctima ignorante. Tú disfrutabas de los lujos que Sergio te daba sin preguntar de dónde salía el dinero. Pero tienes suerte. He revisado los correos. Tú le preguntaste varias veces sobre el origen de los fondos y él te dio documentos falsificados. Eso está en mi informe. No voy a mentir para protegerte, pero tampoco voy a acusarte de algo que no hiciste. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Gracias. De verdad. No sé cómo pude ser tan ciega. Él me hacía sentir que éramos los dueños del mundo y que tú solo eras, bueno, ya sabes lo que él decía. Sí, sé perfectamente lo que él decía, respondí secamente. Él proyectaba en mí sus propias inseguridades. Él era el ignorante, Vanessa. Ignoraba que el talento real no se puede fingir y que la lealtad es más valiosa que cualquier traje de marca. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. La prensa local estaba interesada en el colapso de Montalbán y Asociados. Sergio entró esposado, custodiado por 2 guardias. Ya no tenía ese aire de triunfo. Tenía el cabello canoso y la piel amarillenta. Cuando me vio sentada en el banco de los testigos, sus ojos se llenaron de un odio puro, pero también de un miedo que intentaba ocultar con arrogancia. Su abogado intentó desacreditarme. Durante el interrogatorio, Peralta se acercó a mí con una sonrisa condescendiente. No es cierto, señora Arrieta, que usted guarda un profundo orense hacia mi cliente porque él la dejó para estar con una mujer de un estatus social más alto. Escuché murmullos en la sala. El juez pidió silencio. Miré directamente al abogado y luego al jurado. Señor Peralta, el estatus social de Sergio en aquel entonces se basaba en mi sueldo de asistente administrativa. El estatus social que ostentó después se basaba en el robo. No guardo orense,
guardo registros contables. Lo que ustedes llaman despecho, la ley lo llama auditoría forense. Presenté las pruebas de manera metódica. Mostré cómo Sergio había desviado fondos, cómo había falsificado firmas y cómo había engañado a sus socios. Cada documento era un clavo más en su ataúd legal. Sergio empezó a sudar y a murmurar insultos desde su silla. El juez tuvo que llamarle la atención 3 veces. Al final de mi declaración, el abogado de la fiscalía me hizo una última pregunta: ¿qué diría usted sobre la capacidad profesional del acusado durante su tiempo en la agencia? Hice una pausa. Miré a Sergio. Él me sostenía la mirada, desafiante. Diría que Sergio es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando una persona valora más la apariencia que la competencia. Él creía que los demás éramos ignorants, pero el ignorante fue él al pensar que podía engañar a todos para siempre. Sergio no es un estratega, es un estafador mediocre. El veredicto se dictó 2 días después. Sergio fue encontrado culpable de todos los cargos: fraude agravado, usurpación de identidad y malversación de fondos. Fue sentenciado a 6 años de prisión y a la restitución total de los bienes malversados. Sus padres gritaron en la sala. Su madre me señaló con el dedo, gritando que yo había destruido a su familia. Me levanté de mi asiento y caminé hacia la salida sin mirar atrás. En el pasillo, me encontré con el Sr. Montalbán. Estaba sentado en una banca, solo. Me acerqué a él. Sr. Montalbán, la agencia está oficialmente limpia de deudas ahora. El Grupo Garrido va a inyectar el capital necesario para que la nueva división empiece a operar al 100% mañana mismo. Él me tomó la mano con debilidad. Clara, perdón por lo de hace 2 años. Perdón por haber creído sus mentiras. Vanessa me contó todo. Si alguna vez necesitas una recomendación, aunque dudo que la necesites ahora que eres mi jefa, cuenta conmigo. Gracias, señor. Lo único que necesito es que su hija aprenda de esto y empiece a trabajar de verdad. Hay un puesto de analista junior abierto en el departamento de finanzas. Si ella quiere aprender desde abajo, puede aplicar. Pero no habrá privilegios. Meses más tarde, se organizó una nueva gala. Esta vez no era la gala de Montalbán, sino la gala del Grupo Garrido para celebrar la adquisición y el saneamiento de sus nuevas empresas. El evento se llevó a cabo en el mismo hotel, en el mismo salón donde Sergio me había humillado. Esta vez, no llevaba un vestido de liquidación. Llevaba un vestido hecho a medida, elegante y sobrio. No entré del brazo de nadie. Entré sola, con la cabeza en alto. Al entrar al salón, el Sr. Garrido me presentó ante los medios y los inversionistas como la pieza clave de la expansión del grupo. Di un discurso sobre la ética en los negocios y la importancia de valorar el talento interno. Mientras hablaba, vi a lo lejos a las 2 mujeres que se habían burlado de mi vestido 2 años atrás. Estaban en una de las mesas laterales, escuchándome con atención, asintiendo a cada palabra mía. Ya no se reían. Ahora me miraban con respeto, o quizás con el miedo de quién sabe que su futuro depende de la mujer que una vez despreciaron. Después del discurso, me acerqué a la barra a pedir una copa de agua. Un hombre joven y elegante se acercó a mí. Excelente discurso, directora Arrieta. He seguido su carrera en las revistas financieras. Es impresionante lo que ha logrado en tan poco tiempo. Le sonreí. Gracias. Ha sido un camino de mucho estudio y de saber rodearse de la gente adecuada. Me imagino, respondió él. Sabe, mucha gente en este círculo dice que usted es implacable, que no perdona ni una sola falla en los números. Los números no tienen sentimientos, le dije, mirándolo a los ojos. La gente suele confundir la eficiencia con la crueldad, pero en este mundo, si no eres eficiente, eres irrelevante. Y yo ya pasé suficiente tiempo siendo ignorada. Él asintió con respeto y se retiró. Me quedé sola un momento, mirando el salón lleno de gente poderosa. Pensé en Sergio, que a esa hora estaría en su celda, comiendo en una bandeja de plástico y vistiendo un uniforme naranja. Pensé en cómo él creía que el éxito se compraba con trajes y se mantenía con mentiras. Hoy, mi nombre es sinónimo de integridad y poder en el mercado financiero. Valeria ya no es mi rival, es una extraña que vive con su madre en un departamento que yo ayudé a salvar por pura gestión empresarial. Vanessa está trabajando como analista junior en mi empresa, aprendiendo finalmente el valor de un peso ganado con esfuerzo. A veces, cuando tengo un día difícil, abro el cajón de mi escritorio y saco una pequeña foto que guardo ahí. Es una foto mía de la noche de la gala de hace 2 años. Me veo triste, con el vestido azul y los hombros encogidos. La miro para recordar de dónde vengo. La miro para recordar que la ignorancia no es falta de títulos, sino la incapacidad de ver el valor en los demás. Sergio me llamó ignorante, pero la realidad es que él fue el que nunca aprendió nada. Yo, por mi parte,
Aprendí que la mejor venganza no es el odio, sino vivir tan bien que su existencia se convierta en una anécdota irrelevante en mi biografía. Terminé mi copa de agua y regresé a la mesa principal. Tenía un contrato millonario que revisar y una empresa que seguir liderando. Mi vida ya no tiene espacio para fracasados. Solo tiene espacio para el éxito que yo misma construí, ladrillo a ladrillo, mientras todos pensaban que yo no entendía nada. Soy Clara Arrieta. Y esta ignorante ahora es la que decide quién gana y quién pierde en este juego. Actualización 2. Un año después de la sentencia de Sergio, mi vida se había estabilizado en un ritmo de poder y eficiencia que me resultaba natural. No solo dirigía la división de marketing, sino que el S.R. Garrido me había nombrado consultora externa para otras 2 empresas del grupo. Mi tiempo valía oro. Cada minuto de mi agenda estaba programado. Sin embargo, los restos del desastre de Sergio seguían apareciendo como manchas de aceite en un piso limpio. Recibí una notificación de mi banco. Había una irregularidad en una cuenta que yo no usaba desde hacía años. Resultó que Sergio había dejado una deuda pendiente en una tarjeta de crédito departamental que sacó usando mi nombre. Eran apenas $3.000, pero los intereses la habían convertido en una bola de nieve de 10.000. Para el sistema financiero, yo seguía siendo la deudora. Llamé a mi investigador, Aranda. Quiero que encuentres cada papel, cada firma y cada rastro de Sergio que todavía esté ligado a mí. No quiero que ese parásito me toque desde su celda, le ordené. Aranda asintió y se puso a trabajar. Sabía que yo no aceptaba un no respuesta. 2 días después, Marta, la madre de Sergio, se presentó en la recepción de mi edificio. Ya no gritaba. Se veía pequeña, con el cabello sin teñir y una chaqueta gastada. Me pidió 5 minutos. Por una curiosidad morbosa, acepté recibirla en la sala de juntas pequeña, lejos de mi oficina principal. Clara, nos van a quitar la casa, dijo Marta sin laudios. Empezó a llorar de inmediato. Sergio usó las escrituras como garantía para un préstamo personal que nunca nos dijo. El banco dice que si no pagamos $50.000 en 30 días, estaremos en la calle. Por favor, tú tienes el dinero. Ayúdanos por los años que fuiste parte de la familia. La miré sin parpadear. Usted nunca me consideró parte de la familia, Marta. Me llamaba a la carga de Sergio, cuando yo pagaba la luz de su casa. Usted sabía que Sergio estaba gastando dinero que no tenía y nunca le preguntó de dónde salía. Disfrutó de las cenas y los regalos que él compraba con dinero robado. Ahora que el banco viene a cobrar, yo no soy su solución. Es tu suegra, chilló ella, recuperando un poco de su antigua arrogancia. No tengo suegra porque nunca me casé con su hijo estafador, respondí. Y si están en esta situación, es porque criaron a un hombre que no conoce el valor del trabajo. No voy a gastar un solo centavo en salvar una casa donde siempre fui humillada. Llamé a seguridad para que la escoltaran fuera. Mientras salía, me di cuenta de algo: la pobreza de espíritu de esa familia era mucho más profunda que su pobreza económica. Sergio no nació así por accidente, fue moldeado por personas que creían que el mundo les debía algo por el simple hecho de existir. Esa misma semana, tuve que asistir a una audiencia especial en la prisión. Había un proceso civil abierto por la usurpación de identidad. Necesitaba que Sergio firmara una confesión específica para limpiar mi historial crediticio por completo. No quería verlo, pero mi abogado dijo que era la forma más rápida de cerrar el capítulo sin ir a un juicio largo de años. La prisión era un lugar gris, frío y lleno de un olor a humedad y desesperación. Me senté tras el vidrio grueso. Sergio apareció escoltado por un guardia. Había perdido mucho cabello y tenía un tic nervioso en el ojo izquierdo. Cuando me vio, intentó sonreír, una mueca torcida que solía usar para manipularme. Clara, te ves hermosa, dijo a través del intercomunicador. Su voz era una sombra de lo que solía ser. Sabía que vendrías. En el fondo, todavía te importó, ¿verdad? Mira este lugar. No pertenezco aquí. Tú tienes el poder ahora, habla con Garrido, dile que fue un malentendido. Sergio, firma los papeles, dije, empujando los documentos por la ranura. No vine a hablar de nosotros. No hay un nosotros. Vine a que admitas que me robaste la identidad. Si lo haces, mi abogado no pedirá que se sumen años a tu condena por este cargo específico. Es un trato comercial, nada más. Él miró los papeles y luego a mí. Un trato comercial. Fuimos pareja 7 años, Clara. Todo lo que hice, lo hice para que estuviéramos al nivel de la gente que admirábamos. Quería que tuvieras lo mejor. Me llamaste ignorante, le recordé. Me escondiste en una mesa de atrás mientras coqueteabas con la hija de tu jefe. Me hiciste sentir que no valía nada. No lo hiciste por mí, Sergio. Lo hiciste por tu ego. Firma.
Él firmó con rabia, rompiendo casi el papel con la pluma. Vas a terminar sola, Clara. Ese éxito que tienes te va a volver fría. Nadie te va a querer por quien eres, solo por tu dinero. Prefiero estar sola en mi penthouse que acompañada por un mentiroso en una celda, respondí. Me levanté, tomé los papeles y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sus gritos de «Eres una ignorante con suerte», se ahogaron tras las puertas de metal pesado. Al salir a la calle, el aire fresco me supo a gloria. Regresé a la oficina y encontré a Vanessa trabajando en su escritorio. Había terminado el informe mensual de análisis de riesgo 3 horas antes de lo previsto. Estaba aprendiendo rápido. Se levantó cuando me vio pasar. «Directora Arrieta, ¿tiene un momento?», me preguntó con respeto. Entramos a mi oficina. Ella me entregó una carpeta. He encontrado una fuga de capital en la división de logística. No es mucho, pero el patrón es similar al que usaba Sergio. Creo que uno de sus antiguos contactos sigue operando bajo el EIDAR. La miré con orgullo profesional. Vanessa ya no era la chica superficial de la gala. Había entendido que la verdadera inteligencia es la que se aplica para construir, no para destruir. Excelente trabajo, Vanessa. Investiga a fondo y prepárame un reporte para mañana. Si tienes razón, tú misma liderarás la auditoría de esa división. Ella sonrió y asintió. Gracias, directora. Por la oportunidad y por no haberme dejado caer con él. Te salvaste tú misma, Vanessa. Yo solo puse las reglas claras, respondí. Esa noche, mientras cenaba en mi balcón, recibí un correo de Aranda. Había localizado el departamento que Sergio le pagaba a Mónica, su otra amante. Estaba a punto de ser embargado. Decidí que no iba a comprarlo. No quería coleccionar los restos de su traición. Dejé que el banco se encargara de todo. Me serví otra copa de vino. Mi vida era mía. Mi nombre estaba limpio. Mi fortuna era sólida. Miré las luces de la ciudad y entendí que Sergio tenía razón en algo, me había vuelto fría. Pero era una frialdad necesaria, una armadura de hielo que protegía a la mujer inteligente que él nunca quiso ver. Ya no era la Clara que buscaba aprobación. Ahora yo era la que aprobaba. Y el mundo, finalmente, se había dado cuenta de que nunca fui ignorante. Solo estaba esperando el momento adecuado para demostrar quién mandaba realmente. Mi historia con Sergio terminó ese día en la prisión. Él se quedó en el pasado, encerrado en una caja de concreto y mentiras. Yo seguí adelante, construyendo un imperio que no necesitaba de trajes de seda ni de falsas promesas para brillar. Fin.